Muy buenas tardes, les saluda el alumno Richard Mina, estudiante del Instituto Tecnológico Universitario de Rumiñahui. Estoy cursando el tercer curso, el tercer semestre S3NPDC con la asignatura de aplicaciones eléctricas. Hoy, en cuanto a las guías de práctica, estoy en la guía de práctica número 6 con el tema el motor de corriente directa. Aquí tenemos nuestro requerimiento, la información, y vamos a comenzar a detallar paso a paso lo que nos pide nuestra hoja de práctica. Aquí tenemos la información, ¿no? Es un módulo de motor de generación, un módulo de medición, un tacómetro y cables para las conexiones, ¿verdad? Esta práctica se la puede realizar de forma física, pero en este caso la vamos a hacer también en forma virtual, que sí se puede realizar. Primero vamos a buscar nuestro módulo de alimentación. Ponemos nuestra fuente de alimentación. Luego de eso vemos lo que nos pide, ¿no? Un módulo de medición. Bueno, aquí nos pide un módulo de motor de generador 8211, correcto. Lo ubicamos de esta manera. Nos pide el módulo de medición. Vamos a utilizar el 9063, ¿no? 9063. Y a su vez vamos a utilizar de tacómetro un dinamómetro, que es el que nos va a ayudar a medir la velocidad, ¿verdad? Esos serían los módulos o elementos que necesitamos para realizar esta práctica. Bueno, ya tenemos los módulos que se necesita para realizar esta práctica. Una vez que ya tenemos todos nuestros módulos, vamos a ver un poquito la gráfica, ¿no? Dice que ahora se utiliza corriente alterna para determinar. Bueno, esto se lo realiza de manera física, ¿no? Lo único que podemos hacer es hacer las conexiones, ¿no? Bueno, vamos a conectar nuestro circuito. Aquí podemos observar cómo está conectado nuestro circuito, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro pequeño diagrama y aquí vemos cómo está conectado nuestro circuito. Aquí tenemos nuestra armadura, campo de derivaciones y los puntos de conexiones, ¿no? Ahí podemos apreciarlo bien. Bueno, los terminales tenemos 4, 1 y 2, N, 5 y 6, y tenemos el voltaje, ¿no? Del campo de derivación. Ok. Ahora vamos a conectar, ¿no? Vamos a conectarlo de tal manera que quede de esa manera, ¿no? Conectamos el 4 al terminal 1. Ahora del terminal N, que está aquí, sería conectado al terminal 2. Correcto. Lo ubicamos ahí. Listo. Ahora el campo de derivación. Aquí medimos voltaje. Vamos a cambiar de color de conductor para hacer la conexión, ¿no? Tenemos E1 a 5 y el negativo sería 6, ¿no? Para conectar el dinamómetro vamos a darle clic derecho, ponemos bajar el panel frontal. Acá también así mismo bajamos el panel frontal, damos clic al motor. Me aparece ese cable, luego lo apunto al otro motor y ya estaría conectado, ¿no? Entonces subimos el panel frontal y subimos el panel frontal.
Una vez subido el panel frontal, ya tendríamos conectado el dinamómetro, ¿no? Para el momento que queramos medir la velocidad, ¿no? Ok. Entonces lo que nos hace falta es esta conexión en el dinamómetro, ¿no? Va conectado de esta manera como tenemos aquí en el documento, ¿no? Bueno, aquí se tienen las conexiones de nuestro dinamómetro, ¿no? Bien, entonces necesitamos hacer las conexiones, ¿no? Vamos a agrandar un poquito para poder visualizar, ¿no? Y podamos hacer nuestra conexión. Aquí tenemos entradas analógicas de velocidad, entradas analógicas de disparo y también de salida común, ¿no? Igualmente tenemos en la práctica de acá, el dinamómetro también tiene. Entonces lo que vamos a hacer es buscar un cable de color azul y vamos a unir, ¿no? La salida, la entrada analógica sería, ¿no? La salida analógica y esta la de velocidad, ¿no? Entonces unimos allí y lo unimos acá. Y por último tenemos que es la tierra común, iría allí, ¿no? Ahí tendríamos ya la conexión del dinamómetro con la adquisición de datos, ¿no? Bueno, ya una vez ya demostrada ya la conexión, ahora también es importante que nosotros debemos de energizar el módulo de adquisición de datos, ¿no? Ahí ya tendríamos nosotros ya la conexión que se nos pide, ¿no? Ahora, para poder alimentar el dinamómetro, hacemos clic en ese botón que es el encendido del dinamómetro, que es el interruptor, ¿no? Y aquí podemos observar la velocidad del par, la potencia y la energía, ¿no? En ese apartado de ahí. Bueno, entonces ahí ya tenemos aquello. Ahí vemos lo que vamos a utilizar también. A ver qué más nos pide el documento. Bueno, aquí vemos lo que se requiere es hacer un trabajo que se hace físico, ¿no? Nos pide el documento. Mete la mano cuidadosamente para sacar los cables y todo eso. Eso se lo hace de manera física, ¿no? Es un requerimiento que pide el documento. Eso es lo que nos pide en cuanto a las conexiones, ¿no? Ahora aquí dice conexión del motor en serie. Ahí tenemos una nueva conexión. Ahí tenemos la conexión en serie. Aquí vemos cómo se conectan los terminales. Eso está conectado de tal manera como tenemos aquí. Y hay que asegurarse del voltaje, ¿no? De 120. Una vez que ya está hecha esa conexión, encendemos los equipos, tal como lo hicimos en la demostración, y en el dinamómetro nos va a marcar la velocidad en la que va el motor, ¿no? Eso sería para esta parte del documento. Para la parte 8 dice reduzca el voltaje de la figura de energía y observe el efecto que se produce. Al reducir el voltaje de 120, bajarlo a 16, la velocidad del motor obviamente va a disminuir. Ahora nos pide este tipo de conexión, ¿no? Así nos va a quedar la conexión, ¿no? Va a aparecer qué motor va a ir en dirección contraria, ¿no? En sentido antihorario. Aquí podemos ver la velocidad. Cambiamos la dirección. Bueno, ¿cuál es la regla para cambiar la dirección del giro del motor, ¿no? Que se inviertan los polos de nuestro motor. Que donde va el positivo ponemos el negativo y del negativo ponemos como positivo. Bueno, ahora aquí se muestra esta conexión. Es una conexión de derivación.
Aquí se utiliza termostato. Este termostato es esta resistencia que está aquí, que va desde una resistencia mínima de 12 a una máxima de 500 ohmios, ¿no? Entonces esa conexión vamos a realizar. Bueno, ahí tenemos las conexiones realizadas en nuestro formato, ¿no? Conforme nos pide el documento. Ahí estamos visualizando cada una de las conexiones, ¿no? Bueno, aquí tenemos nuestro plano, ¿no? En el campo de derivación vamos a hacer la conexión, vamos a hacer esta conexión precisamente. Ajá. Antes de hacer cualquier tipo de conexiones es importante apagar los archivos. Bueno, como ya tenemos apagado, no hay ningún problema. Tenemos entre 7 y N. Vamos a darle voltaje directo, 7 y N. Ahí le estamos dando ya voltaje directo, ¿no? El terminal 7. Bueno, ese ya no lo utilizamos. Eliminamos. Vamos del 7 en el terminal 2 de la armadura. Que va conectado de la siguiente manera. El 7 va conectado al 2 de la armadura. Ok, viene conectado acá. Correcto. El neutro sería conectado al 1 de la armadura. Y el 7 iría acá al 2. En 2. Bueno, hasta ahí todo bien, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué más nos pide? Ahí estarían en paralelo, ¿no? Ahora, del 7 y del 2 vamos a conectarlo al 8, ¿no? Ahora, de aquí vamos al 8. Y del 7 va al 6. Del 7 lo conectamos al 6, ¿no? Ahí vamos a hacer la conexión del 7 al 6. Y el 5 va conectado a tierra. Ya, entonces iré ahí. Ahí estaría, ¿no? La conexión. El resto sigue todo igual, no cambiamos nada. Entonces ahí podemos apreciar la conexión, ¿no? Ahí ya estaría ya conectado, ¿no? De la conexión que se hace. Ahí tenemos también la conexión de fuente. Lo único que tenemos que ver es que el voltaje tenga 120. Bueno, eso se lo hace con un multímetro midiendo hasta que llega a los 120 voltios. Y puede energizar ya el circuito, ¿no? Aquí hay algo muy importante que nos pide en este caso dos condiciones. La primera, ahí tenemos, dice, primero nos pide el ajuste, el rheostato a una resistencia máxima aproximadamente de 500 ohmios. Aquí tenemos el rheostato a 500 ohmios. Bueno, ¿cómo hacemos que ese rheostato nos dé una resistencia de 500 ohmios? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente, ocupamos. Y ahora tenemos nuestro multímetro para medir en ohmios, ¿no? Ahí movemos nuestra perilla en ohmios. Y luego hacemos ya la medición, ¿no? Conectamos ya, vamos a hacer un cambio de color de cable.
Y bueno, hacemos la conexión. Medimos la resistencia del reostato y el común lo conectamos allí. Entonces la perilla, al estar aquí, está en el mínimo, ¿no? En el mínimo. El mínimo marca 12.60 ohmios. Para cambiarlo, muevo la perilla hasta que llegue a los 500, ¿no? Que es lo que me pide la práctica. Eso es lo que la práctica me solicita, los 500 ohmios. Ahí nos pasamos un poquito. Bueno, ahí déjeme los 502. Una vez que ya esté ahí, ya sabemos cómo cambiar la resistencia del reostato. Eso es lo que nos pide, ¿no? La resistencia máxima de 500 ohmios. Y luego se hacen las mediciones, ¿no? Al momento de darle a la simulación. Ahí va a salir ya la velocidad del motor. Y ahí vamos viendo lo que nos pide en cada gráfica. Nos pide repetir lo de la figura 13. Y aquí nos pide invertir la polaridad del voltaje en entrada intercambiando solo los cables de conexión. Como decíamos, ¿no? El positivo intercambiarlo al negativo. En ese cambio es lo que nos pide el documento, ¿no? Para hacer si es que hay una modificación. Luego me pide cambiar los cables, intercambie los cables de conexión que van a la fuente de energía. Y bueno, de esa forma hacemos lo que nos pide. Aquí tenemos el procedimiento 13 también, ¿no? Luego tenemos el 19, conecto el circuito. Nos pide conectar de esta manera, ¿no? Aquí están las conexiones. Y nos pide llenar esta tabla. Ahí están las respectivas pruebas de esos valores. Y por último tenemos realizar ese diagrama, ¿no? Que ya se ha realizado. Bueno, y eso sería todo en cuanto a nuestra práctica número 6.